Este es el programa número 8 de las 70 semanas de años proféticas de Daniel y comenzamos con asuntos sumamente importantes. En el programa anterior, cuando finalizábamos, mencionamos cosas muy trascendentales que la mayoría no sabe ni ha escuchado ni se puede imaginar, por supuesto. Y hoy vamos a mostrar eso que mencionamos al final. El día que Jesús realmente resucitó. No el que se conoce hoy, sino otro. Y no es ninguna herejía, sino es la verdad del texto bíblico. De la versión de Casiodoro de Reina en 1569 y del texto bizantino mayoritario, de donde viene el Textus Receptus, la palabra de Dios. Y lo que quiero mencionar hoy es algo muy especial. En las imágenes con las cuales ya comenzamos, ahí puedes ver el primer detalle arriba, verde, a la izquierda, en donde señala el lugar en el cual el pacto de la ley de Moisés fue terminado, abolido, revocado, toda la ley. De allí en adelante tenemos demarcada la semana 69, que es la semana en donde Jesús aparecía con su ministerio público, y así fue. Vino también Juan, el que anunciaba su venida, y después, claramente, debían suceder ciertas cosas que eran fundamentales en la obra de Dios. Entonces, esta semana 69 es la más importante de la historia de toda la humanidad. No habrá otra más importante que esta. Y la peor semana todavía no ha llegado, que es la semana 70. Todavía no ha llegado. ¿Por qué la fundamental? Porque allí es donde Dios pagó el precio por todos aquellos que le reciben. No pagó por todo, pero los que le reciben serán beneficiados y podrán estar en gloria por siempre jamás. Para eso se necesitaba, obviamente, un sacrificio, alguien que pagara por el hombre, y bueno, Jesús hizo todo eso. Pero vamos a ir ahora a mencionar el momento para que se pudiera ejercer el ministerio público de Juan el Bautista y de Jesús, hablando en términos legales espirituales, era necesario que la ley de Moisés termine. Caso contrario, las cosas que ellos tenían que hacer eran contrarias a esa ley, no podían ir juntas. Por ese motivo dice, en el cuadro en verde, el primero arriba, a la izquierda verde, dice, Dios anula, revoca el pacto de la ley de Moisés y comienza la transición al Evangelio de Jesús. ¿Cuándo? Antes de que comience la semana 69. Porque la semana 69 se iniciaba con Juan el Bautista anunciando la venida de Jesús, del Cristo, del Mesías. Él ocupó la primera parte de esa semana y la segunda parte, hasta terminar la misma, la ocupó Jesús, como estaba anunciado de él, como estaba claramente anunciado. Entonces, Jesús aparecía en la tierra en la semana 69. Y lo vamos a ver de dónde está escrito. Vamos al libro del profeta Daniel, como puedes verlo en pantalla. Daniel capítulo 9, versos 24 al 27. Ahí está mencionado eso. Que ahí está demostrado en ese gráfico que luego volveremos al mismo. Daniel capítulo 9, versos 24 al 27. Casiodoro de Reina 1569 dice: sepas
pues, y entiendas que desde la salida de las palabras para hacer volver al pueblo y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, lo cuales son, sumándola, 69 semanas. Entre tanto, se tornará a edificar la plaza y el muro en angustia de tiempos. Y usted puede leer el libro de Nehemías y ahí está la historia de cómo la complicación que tenían con los enemigos. Verso 26. Y después de las 62 semanas, más las 7 primeras, que son 69, el Mesías será muerto. O sea que en la semana 69 el Mesías estaba. Y nada tendrá. ¿No fue exactamente así? Jesús vino, hizo su obra y sigue. Y el príncipe de un pueblo que ha de venir, después de la muerte del Mesías, destruirá a la ciudad y el santuario, cuyo fin será con avenida de aguas, hasta que al fin de la guerra sea talada con asolamiento, hablando de Jerusalén y el templo. Sucedió eso, por supuesto, en el año 70 de la era cristiana. Y luego, en un tiempo indeterminado, verso 27, en una semana, son ya 70 con esa semana, para que se cumplan las 70 semanas proféticas de Daniel, confirmará el pacto por muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y el presente. O sea que va a haber una semana de un pacto. El apóstol Pablo dice de paz y seguridad. Pero quiero mencionar algo aquí donde habla del sacrificio y el presente. En la versión Reina Valera 1960, en todo lugar en donde va la palabra presente, pusieron ofrenda y sacaron la palabra presente, que es lo que realmente representa el culto mosaico. Y sigue mencionando, y a causa de la multitud de las abominaciones vendrá desolamiento, hasta que perfecto acatamiento se derrame sobre el pueblo abominable. O sea que está hablando claramente de la semana 70 y los eventos de la grande tribulación mundial. Pero ¿cuándo el Mesías sería muerto? Después de la semana 69. O sea que el ministerio de Jesús comenzó en la semana 69. ¿Y tuvo algo? No tuvo nada. Tal cual fue profetizado. Exactamente como fue declarado. Entonces, volvamos al gráfico. Ahí tenemos el gráfico donde fue anulado el pacto, arriba en verde. Luego comienza el ministerio de cada uno de ellos, como lo he mencionado en el programa anterior. Los actos y las obras que ellos tenían que hacer violaban la ley, por eso que la ley tiene que ser antes anulada. Anulado ese pacto. Y lo mismo que Jesús hizo, demostró claramente que la ley ya no estaba en vigencia, ya fue anulada. Vino Jesús después de Juan en la semana 69, y cuando él hablaba de que su hora aún no había llegado, que le decía a sus hermanos, era porque tenía que cumplirse la semana 69. ¿Por qué? Como leímos, después de que se cumpla la semana 69, el Mesías sería muerto. ¿Y qué pasó? Fue crucificado. Pero eso lo dijo Jesús mismo en su ministerio, que iba a Jerusalén, sería entregado y ocurriría lo que pasó. Pero cuando estaban en la cena, él le dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Y le estaba diciendo el nuevo pacto y en qué consistía. Ellos no entendían nada porque ellos esperaban el reino. Y el reino, ¿cuándo es? Después de la semana 70 todavía falta. O sea que del momento que estaba Jesús con los apóstoles, al momento que iba a venir el reino, faltaban más de 2000 años. Pero ellos no entendían nada porque ellos estaban esperando otra cosa, no le era dado a conocer. ¿Y qué sucedió? Jesús fue muerto, pero sucedió algo
que todos conocen. Y vamos a ir allí. ¿Qué sucedió? Que Jesús resucitó. Y ahí tienes en pantalla la mención en donde Jesús iba a resucitar. El testimonio de Isaías. ¿Qué se hizo en la Reina Valera 1970? Se lo eliminó. Se generalizó y se tapó el testimonio de que cuando el Mesías resucite, también la prueba de su resurrección iba a venir con que los que murieron y fieles del Antiguo Testamento resucitarían con él. Había unas primicias de los que murieron en el Antiguo Testamento que resucitarían con él. Y eso fue anunciado por Isaías en el capítulo 28, verso 19. Casiodoro de Reina 1569 dice: tus muertos vivirán, y junto con mi cuerpo resucitarán. ¿Con el cuerpo de quién? De Jesús, del Mesías. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra echará sus muertos. Esto fue anunciado 700 años antes de Cristo. Ahora, cuando Jesús le dijo y habló de que él iba a morir, pero iba a resucitar al tercer día, esto lo escucharon los fariseos, los intérpretes de la ley, el Sanedrín, todo. Y entonces cuando ellos lo mataron, porque ellos lo mataron, dijeron, hay que asegurar la tumba, porque va a suceder que si vienen los discípulos y hacen algo, van a decir que resucitó, y después será peor esa situación que la que hemos hecho ahora. ¿Y qué hicieron? Aseguraron la tumba. Pero vamos a ver si se cumplió lo que ellos querían o se cumplió lo que Dios dijo y anunció 700 años antes por Isaías. Escúchelo. Mateo 27, 52 al 53, Casiodoro de Reina 1569 dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, dormidos que se habían muerto, y salidos de los sepulcros, porque resucitaron, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea que Isaías profetizó que había una resurrección junto con el Mesías para testificar de que él era. O sea que no tenían excusa alguna, ni el Sanedrín, ni los fariseos, ni los intérpretes de la ley, ni los sacerdotes, nadie de ellos. Pero quisieron, sobornaron a los soldados para que le mientan al pueblo. Y así hacen hasta hoy. Los judíos siempre sobornan en contra de Jesús, en contra del Evangelio y en contra de la verdad de Dios. Siempre, siempre, siempre lo hacen. Desde esos días hasta hoy, siempre han hecho lo mismo, han sobornado, han de una u otra manera hecho lo posible para que el testimonio de la verdad de Jesús no se confirme. Bueno, vamos a ver que realmente, ¿qué día resucitó Jesús? No lo va a encontrar en la versión Reina Valera 1960, pero en el Textus Receptus sí. Veámoslo. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 1, en la versión Reina Valera 1960 dice así: el primer día de la semana, esto es para preparar la escena, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra. ¿Y por qué estaba quitada la piedra? Porque un ángel descendió, removió la piedra, porque Jesús resucitó. Veamos qué dice el Textus Receptus ahí. Casiodoro de Reina 1569. Y el primero de los sábados. ¿Cuándo resucitó Jesús? Sábado. Y el primero de los sábados, María Magdalena vino de mañana, siendo aún tinieblas, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Vamos a un ejemplo más. ¿Cuándo fue que resucitó Jesús? Juan 20, 19, versión Reina Valera 1960. Aquí usan el mismo camuflaje para decir que fue el domingo. Pero el Textus Receptus no dice eso. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, porque ese lenguaje lleva que fue el domingo. Pero lo triste es que el día fue dicho.
Esto es un engaño que han hecho. Estando las puertas cerradas en el lugar en donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros, resucitado, el mismo día, el sábado. Veámoslo. Vamos al Textus Receptus, Casiodoro de Reina 1569, Evangelio de Juan 20, 19. Dice, y como fue tarde aquel día, el primero de los sábados, el mes tiene 4 sábados, así que el primero de los sábados resucitó. Y estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. En un cuerpo glorificado, pero como estamos nosotros. ¿Cuándo resucitó? El sábado. O sea que, iglesia, te han mentido. Te han mentido por generaciones, te han dicho algo que no es. Jesús resucitó el día sábado. ¿Cuántas cosas, no? ¿Cuántas cosas, cuántas falsedades, cuántos cambios para tergiversar, para oscurecer el testimonio de Dios? Pero el Textus Receptus está y todos lo pueden ver. Ahí se lo estamos mostrando. Entonces, volvemos una vez más al gráfico. ¿Cuándo terminó la ley? ¿Cuándo fue el pacto ese anulado? Antes de que comience la semana 69. Ahí lo estoy señalando en el gráfico. La primera parte del ministerio de Juan, la segunda de Jesús, terminó la semana y Jesús cumplió todo lo que se dijo. Resucitó como se dijo, y luego de eso, Él estuvo 40 días andando con ellos y luego se fue. Y en Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, ellos comenzaron a predicar el Evangelio, pero entendiendo el plan y el misterio de Dios que antes no habían podido comprender. Entonces, he mencionado, en los próximos programas vamos a hablar de la cronología de los eventos principales, pero ahora quiero cumplir con aquello que he dicho, que iba a hablar de cómo en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, allí se habla del tiempo del fin, y cómo a esas palabras de Jesús hay que ubicarla en el tiempo de su cumplimiento, y que eso se puede ordenarlo cronológicamente. Bueno, eso es lo que voy a presentar desde ahora y en adelante. En el Evangelio de Mateos, allí como estás viendo en pantalla, en el Evangelio de Mateos, del capítulo 24, del 1 al 14, habla de los días de los apóstoles y llega hasta el fin de la iglesia. En esos versículos, del 1 al 14. Lo mismo dice el Evangelio de Marcos, desde el capítulo 13, del 1 al 13. Es igual que el Evangelio de Mateo en eso. La segunda parte de lo que Jesús le habló en Mateo 24, del 15 al 31, habla de los eventos ya de la semana 70 de Daniel. En Mateos 24, 30 al 31, habla de la venida de Jesús a implantar el reino milenial. Muchos confunden esto. Ahora cuando lea el pasaje bíblico, vamos a ver levemente la diferencia. Advertencia. Nada tienen que ver estos versículos con el rapto de la iglesia, porque esa es la segunda venida de Jesús y es la venida física de él implantar el reino milenial. No tiene nada que ver con el rapto eso. Marcos 13, 14 al 27 es lo mismo que Mateo que he mencionado. 3. Mateo 24, del 32 al 44, es una advertencia para ambos grupos, tanto para la iglesia en su final, como para los judíos que estén en la semana 70. O sea que eso habla en Mateo 24, del 32 al 44. Lo mismo menciona
Marcos en el capítulo 13 del 28 al 37. Es lo mismo, se menciona exactamente lo mismo. Y luego Mateo menciona una amonestación que el Señor le hace a ellos, que es para ellos y es para la iglesia. Mateo 24, 45 al 51 es una amonestación a los ministros de la iglesia, para que sean vigilantes y no descuiden a la iglesia. Pero de las amonestaciones del Señor, lo que vamos a mencionar y vamos a leer ahora es lo que Lucas dijo, que es la parte más importante, entendemos lo más importante, de la amonestación que Jesús hizo sobre esos días del arrebatamiento de la iglesia, la semana 70 y la segunda venida de Jesús, pero a implantar el reino. Entonces en Lucas, ¿qué encontramos? Esto es distinto, porque Lucas es un evangelio de los gentiles, por eso es distinto. En Lucas 21, 5 al 19, es para los apóstoles hasta el año 70, hasta la destrucción de Jerusalén. Hasta antes, es toda una amonestación que le da Jesús a los discípulos, hasta antes de la destrucción de Jerusalén, en el año 70 de la era cristiana. 2. En Lucas 21, 24, es desde el año 70 hasta el año 1967 de la era cristiana. O sea, esa segunda parte de Lucas 21, del 20 al 24, es lo que Jesús le habla, que ocurre desde el año 70 hasta el año 1967 de la era cristiana. En el tercer caso, en Lucas 21, 25 al 28, se aplica a ambos, a la iglesia hasta el rapto y a Israel en la semana 70 hasta la implantación del reino de Dios. Y el último, Lucas 21, del 29 al 36, es una amonestación para toda la iglesia. Esta es la que vamos a leer al final. Vamos a ir en primer lugar, lo quiero leer, y darle pequeña referencia de lo que aquí dice y en qué momento se van a aplicar. Los hermanos que vienen estudiando y viendo los videos o escuchando los audios, no hemos llegado a nada de la semana 70. Mucho de lo que Jesús mencionó y dijo es de la semana 70, es de los días de los apóstoles, es del fin de la iglesia. Entonces vamos a ir leyendo y dando levemente las indicaciones correspondientes. Mateo 24 del 1 al 14 dice: y salido Jesús se iba del templo y llegando sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra, que no sea destruida. Y sentándose él en el monte de las Olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? O si ellos le preguntan cuándo es que él va a volver en el arrebatamiento, cuándo es que él va a volver a implantar el reino milenial, implica la pregunta que ellos le hicieron. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. O sea que iba a haber engaño en todo tiempo. Lo peor iba a ser siempre el engaño. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Es lo que vivimos hoy. Guerra, rumores de guerra permanente, falsos Cristos por todos lados. ¿De cuándo hablaba? De la última etapa de la iglesia. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencia y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todas estas cosas principios de dolores son. Entonces os entregarán a ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos en todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos entonces serán escandalizados,
y entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se enfriará. No está hablando de hoy. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en toda la tierra habitable, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir, que este periodo nos habla desde los apóstoles, lo que iba a pasar en sus días, hasta el fin de la iglesia como tal, hasta el arrebatamiento. Ahora vamos a ver cómo esto ya va a la semana 70 de Daniel, que es lo que no hemos hablado, por eso algunos tendrán sus dificultades, pero el que conoce todo esto sabe que estos pasajes bíblicos que Jesús menciona aquí ya no se trata de la iglesia, ni del periodo de la iglesia, porque la iglesia ya fue llevada. Lo que él le está hablando ahora es a los israelitas que están en Palestina. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y va a hablar cosas más que importantes. Mateo 24, 15 al 31, Casiodoro de Reina 1569 dice: Por tanto, cuando viere la abominación de asolamiento que fue dicha por el profeta Daniel, que está en el lugar santo, en el templo, ¿qué quiere decir esto? Que el templo de Jerusalén va a ser reconstruido después del arrebatamiento de la iglesia. Tengo un estudio sobre ese tema del profeta Daniel, cuando llegue el momento se lo dará. Entonces los que están en Judea, el lugar santo, en Judea, Palestina, huyan a los montes, y el que esté en los terrados no descienda a tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Mas hay de las preñadas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de fiesta, porque habrá entonces gran aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Esa tremenda grande tribulación no es algo muy relativo, similar va a ocurrir antes del arrebatamiento, pero la grande tribulación es en la semana 70. La iglesia no tiene nada que ver ahí. Van a estar los que tienen el testimonio de Jesús, que se quedaron por infieles, pero iglesias ya no hay en ese periodo. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Cuando hablemos de la semana 70, usted se va a dar cuenta que estas palabras van allá, en la semana 70 de Daniel, por las cosas que van a suceder. Entonces, si alguno dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque en ese momento también se van a levantar muchos falsos cristos, muchos falsos profetas, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales. Entonces, porque se levantarán, bueno, se me ha movido algo, ahí está, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. ¿Qué va a hacer el falso profeta? Hacer descender fuego del cielo como Elías y unas cuantas cosas de esas. Va a ser un momento terrible para Israel. Pero cuando hablemos de la semana 70 vamos a hablar en detalle. Esto que Jesús dice acá es de la semana 70, no tiene nada que ver con la iglesia. La iglesia va a pasar gran tribulación, pero no grande tribulación como la que va a pasar el pueblo de Israel en la semana 70. Va a haber asteroides, va a haber terremoto mundial, va a haber tsunamis impresionantes antes del rapto. Va a ser una tribulación bien grande, pero no como la grande tribulación del Apocalipsis, no como esa. Y veamos qué sigue diciendo sobre esa gran tribulación. Mateo 24, 25 al 31, Casiodoro de Reina 1569. Y aquí os lo he dicho todo, le dice Jesús. Se lo he dicho. Ahora, ellos
Si ellos no entendían el orden cronológico, cómo estaba todo, cómo eran las 70 semanas, no sabían en dónde estaban. He aquí os lo he dicho todo antes. Así que, si os dijeren, he aquí, está en el desierto, no salgáis. He aquí, en las cámaras, no creáis. Esto está hablando en la semana 70 a los fieles de Israel, de Israel. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Sabe por qué? Porque a Jesús lo van a ver cuando venga para reinar para el milenio. Pero cuando sea el rapto, no. Entonces él no está hablando aquí del rapto de la iglesia, está hablando de su segunda venida a implantar el reino. No se confunda. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. ¿Cuándo va a suceder esto? Esto que está diciendo Jesús ahí va a ser después de finalizada la semana 70 de Daniel. En un intervalo de tiempo de unos 4 meses va a suceder eso. En la transición hacia el reino milenial. ¿Qué va a pasar? Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Esto no es el rapto porque nadie va a ver a Jesús en el rapto. Esto es la venida de él a implantar el reino milenial. Ahí lo van a ver todo. Todo ojo lo verá. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Aquí no está hablando del rapto. Aquí está hablando de su venida a implantar el reino milenial. Y enviará a sus ángeles con trompeta y gran voz y juntará a todos sus escogidos de los 4 vientos del cielo, de los 4 vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Va a juntar a los sobrevivientes de Israel, al remanente fiel de Israel de la semana 70 en Jerusalén. Esto no está hablando de que van a juntar para el cielo, ni el arrebatamiento, ni nada de eso, porque el arrebatamiento es antes. Aquí está hablando exclusivamente de los hechos de Jesús en su segunda venida, implantar el reino de Dios, y cuando lleve a Jerusalén a todos los judíos que estén sobre la tierra cuando Él implante el reino. De eso está hablando. Nada tiene que ver este hecho con el arrebatamiento de la iglesia. Esto ocurre más de 7 años después del arrebatamiento de la iglesia. Esto confunde mucho. Con este estudio que estamos haciendo, usted lo va a poder ubicar a cada cosa. Y con los gráficos, que inmediatamente vamos a ir al gráfico, mire, ahí está el gráfico. Claramente, ahí tiene la semana 70, el anteúltimo periodo de la línea del tiempo, y luego viene el reino de Dios. Lo que Jesús está hablando, donde Él dice que como verán al Hijo del Hombre como un relámpago, bueno, ¿Él en dónde es? Cuando termina la semana 70 para implantarse el reino de Dios, unos 3 a 4 meses después de terminada la semana 70. No tiene nada que ver con el rapto de la iglesia, que 7 años y algo antes. Y los que allí son juntados son los judíos que están en esos días, físicamente llevados a Jerusalén. No es la iglesia para ser llevada al cielo, no existe ese acto. Ese acto ocurrió 7 años antes. Y este estudio es para que se puedan ubicar claramente en esa situación. Ahora pasamos, como estás viendo, al libro de Lucas, en donde Lucas hace una división un poquito distinta con relación a la que hizo Mateo, y vamos a ir mencionando eso. La primera etapa que él menciona es desde Jesús hasta antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Esto es lo que se narra allí. Lucas capítulo 21 versos 5 al 9, versión Casiodoro de Reina 1569. Y a uno que decían del templo, que estaba adornado de hermosas piedras y dones, dijo: estas cosas que veis, día vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro,
¿cuándo será esto? ¿Y qué señales habrá cuando estas cosas hayan de comenzar a ser hechas? Él entonces dijo, mirad, no seáis engañados, el engaño es lo peor, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy, y el tiempo está cerca, por tanto, no vayáis en pos de ellos. Pero cuando oyereis de guerra y sediciones, no os espantéis, porque es necesario que estas cosas sean hechas primero. Mas aún no será el fin. Entonces les dijo, se levantará gentiles contra gentiles, y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en cada lugar, y habrá hambre y pestilencia, y habrá prodigios y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano. Esa mención que le hizo ahí a Jesús es de la semana 70, que está en ese lugar. La Biblia es así. La Biblia habla de un tema y en medio o en una parte te habla de otra cosa. Tú tienes que tomarlo de ahí y llevarlo a donde es. Pero antes, ¿ve? Ahí ubica otra vez cronológicamente Jesús. Esos eventos de cuándo son. Rumores de guerra, se levantará reino contra reino, hoy. Eso es de hoy. Y luego de la semana 70 también. Entonces por eso Jesús otra vez vuelve al orden cronológico y ¿qué le dice? Pero antes de todas estas cosas os echarán mano. Le vuelve a hablar a ellos, a lo que dije. Desde la muerte de resurrección de él hasta el año 70. Pero antes de estas cosas os echarán mano y perseguirán, entregándoos a la sinagoga y a las cárceles, siendo llevado a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre. Le está hablando a los apóstoles. Simplemente que insertó lo del fin de la iglesia y lo del fin de la semana 70. Pero eso obviamente hay que sacarlo de ahí y llevarlo a donde es. Y os será para dar testimonio. Ellos van a ser llevados, como fue Pablo, como fue Pedro, como fueron Juan, como fueron todos. Poned pues en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder. Porque yo daré boca y sabiduría, a la cual no podrá resistir ni contradecir todo lo que se os opondrán. Mas seréis entregados a una de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos. Y matarán a alguno de vosotros, como a Esteban, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas un pelo de vuestra cabeza no perecerá. En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. O sea, lo único que Jesús le habla distinto a lo que es a los días de los apóstoles hasta la semana 70, que fue la destrucción de Jerusalén y el templo, es esto, que después él vuelve sobre la cuestión, cuando le dice, pero cuando oyereis de guerras, sediciones, el verso 9, no os espantéis porque es necesario que estas cosas sean hechas primero, más aún no es el fin, porque le está hablando de hoy. Entonces les dijo, se levantará gentiles contra gentiles y reino contra reino de hoy, y habrá grandes terremotos en cada lugar de cuando hoy, y hambre y pestilencia, y habrá prodigios y grandes señales en el cielo. Y ahí vuelve y corrige el tiempo. Pero antes de todas estas cosas vuelve a decirle lo que le iba a pasar a ellos. Insertó las cosas del fin de la iglesia, del periodo de la iglesia y del fin de la semana 70 de Daniel. O sea que aquí, esta primera parte, habla claramente hasta el año 70 con una inserción del fin de la iglesia y el fin de la semana 70. Ahora, continuamos en esta segunda parte en donde sí, ya directamente esto nos lleva desde la semana de la destrucción de Jerusalén en el año 70 hasta 1967 ahora. Veámoslo. Lucas capítulo 21, verso 20 al 24, Casiodoro de Reina 1569. Y cuando veáis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Cuándo fue eso? ¿En el 70? Entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes, y los que estuviesen en medio de ella, váyanse. Y los que en las otras regiones no entren en ella.
porque estos días son de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá apretura grande sobre la tierra e ira grande sobre este pueblo. Esto le está hablando exclusivamente, en primera instancia, del día de la destrucción de Jerusalén y el templo en el 70. ¿Y qué dice? Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivo a todas las naciones, y Jerusalén será hollada, controlada de los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. O sea que Israel nunca va a volver a tener el control de Jerusalén hasta que se haya cumplido la predicación del Evangelio a los gentiles en todo el mundo. ¿Por qué sabemos que todo el mundo escuchó el Evangelio? Porque Israel tiene el control de Jerusalén nuevamente. ¿Y qué dijo Jesús? Y Jerusalén será hollada de los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se han cumplido. O sea que se ha cumplido la predicación. Estamos en la espera del arrebatamiento de la iglesia. Sigamos ahora con la tercera parte del mensaje que habla Lucas, que esto sí ya se aplica a la semana 70 de Daniel. Y al Apocalipsis de Juan no tiene nada que ver con la iglesia. Toda la iglesia ya está en el cielo en este momento. Lucas capítulo 21, versos 25 al 28, Casiodoro de Reina, 1569. Entonces habrá señales en el sol, y en la luna, y en las estrellas, y en la tierra apretura de las naciones por la confusión del sonido del mar y de las olas. Semejantes cosas va a haber en un momento antes del rapto de la iglesia. Pero lo que aquí está hablando es de la semana 70 de Daniel. Desfalleciendo los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra. Jesús acá menciona la redondez que no está en la versión Reina Valera 1960. Porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en la nube con potestad y majestad grande. Cuando vean que Él viene en la nube, no viene el arrebatamiento de la iglesia. Aquí está hablando de cuando Él viene a implantar el reino milenial. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en la nube con potestad y majestad grande. Y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. O sea, le está hablando claramente a los judíos de aquellos días del fin de la semana 70. Entonces, si no ordenamos cronológicamente las palabras que Jesús dijo y no las ponemos en el lugar al cual Él habló, no se va a entender nada. Entonces, Jesús habló a los apóstoles en sus días, luego habló de lo que iba a suceder en el periodo, ya después de la iglesia hasta el fin, luego habló de la semana 70 y dio este consejo. Lucas capítulo 21, versos 28 al 36, Casiodoro de Reina, 1569. Y les dijo también una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Y esto es para ambos, para la iglesia y para Israel. Cuando ya brotan, viéndolos, de vosotros mismos entendéis que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando viereis acercarse estas cosas, entended que está cerca el reino de Dios. Después les muestro en el gráfico el reino de Dios en donde está. Entonces, ¿a quién le está hablando exclusivamente? Más que nada, al pueblo de Israel. Aunque la distancia entre nosotros hoy, el arrebatamiento, la semana 70 y la implantación del reino de Dios en la tierra, hoy podemos hablar de como máximo 15 años. Mínimo 8, máximo 15. Póngale 20 quizás. Pero estamos ahí, muy cerquita. Y van a suceder ambas cosas. El arrebatamiento y luego viene el reino después de 7. Continuemos. De cierto os digo que no pasará esta generación en la que estamos nosotros hoy hasta que todo sea cumplido. El arrebatamiento, las cosas de la semana 70, la grande tribulación y la implantación del reino. Y eso ocurre en poco tiempo.
en muy poco tiempo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Esa generación, nosotros, todo va a ocurrir. Y mirad por vosotros, que vuestros corazones no sea cargado de glotonería y embriaguez, y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenido por digno de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Cómo se va a evitar? En fidelidad, yéndose en el rapto. E Israel tiene cómo evitarlo. Pero eso es del estudio de la semana 70 de Daniel, del Apocalipsis de Juan, ahí está todo declarado. Todo, cuando se ordena cronológicamente, es una película para ver y para enseñar. Por eso muchas cosas algunos no lo podrán ubicar, pero cuando pasemos el estudio del Apocalipsis, si Dios los permite, cuando hablemos de los dos testigos, ahí estamos con el gráfico nuevamente, nosotros estamos prácticamente en los últimos momentos. Luego vienen los 7 años de la semana 70 de Daniel y el reino de Dios. En poco tiempo ocurre todo. En poco tiempo ocurren todas las cosas. Y después el reino de Dios, lo último, de 1000 años. Pero primero tiene que pasar la semana 70, que es la peor de todo lo que vivió la humanidad. Nada hubo ni va a haber semejante a eso. Pero más que nada, a los segundos 3 años y medio, el reinado del cuerno pequeño, la bestia, el anticristo, como está indicado arriba en el último cuadro negro, en parte negro. O sea que nosotros estamos viviendo todos los cambios que va a haber hasta la implantación del reino milenial. Bueno, he leído, le he demostrado, le he explicado brevemente cómo se deben ubicar lo que Jesús habló en los evangelios para no equivocarse. Y ahí en los evangelios Jesús no habló del rapto de la iglesia en ningún momento. Todo lo que dice ahí es sobre Israel, porque a ellos no le era dado entender el evangelio todavía. Y entonces Jesús le habló de lo que iba a pasar en Israel, esencialmente. Y tenemos los primeros días de los apóstoles, el fin, hasta que llega el fin de la iglesia, el arrebatamiento, luego la grande tribulación y la implantación del reino milenial. De todo eso le habló Jesús, como lo he demostrado. Entonces, en el próximo video, en el próximo programa, vamos a tomar los puntos, los mojones, los puntos cronológicos que Jesús mencionó y vamos a ir avanzando desde la muerte de él, la semana, digamos, la destrucción de Jerusalén y el templo, cuando tomaron nuevamente Jerusalén, ahora en 1967, y de ahí vamos a seguir ya en nuestros días. Eso va a ser sumamente importante porque todo ese trayecto hasta hoy es de 1992 años. Este periodo, que es el Evangelio de Jesús, aunque fue hablado por los profetas, nadie lo entendió. Se hizo todo lo que se tenía que hacer con Jesús, y luego de que él inició el nuevo pacto, recién entendieron que Dios le daba una oportunidad a las naciones y que iba a haber un periodo de salvación a todos, y que inmediatamente no venía el reino de Dios que ellos esperaban. Hablando de los apóstoles de la iglesia, ¿no? Bueno, hasta aquí llegamos en esta oportunidad. Todo esto que le leí es para que pueda comprender un poco mejor todas estas cosas. Y bueno, Dios bendiga a todos, y una vez Dios mediante lo permita, porque esto es bastante amplio, si llegamos, y si usted llega a escuchar
el estudio del Apocalipsis, la semana 70 de Daniel, va a entender perfectamente todo lo que Jesús le habló allí en los evangelios. Y va a entender que prácticamente no mencionó el rapto ahí. ¿Por qué? Porque estaba hablando de Israel solamente. Cuando llegó el periodo de las iglesias en las epístolas, entonces sí, Pablo habló del arrebatamiento. Bueno, continuamos en la próxima audición, en el próximo video. Dios bendiga a todos y hasta entonces.